Estaba yo en Bolivia con una situación muy angustiosa. La conté, se me había escapado el vuelo y me recomendaron con la mejor intención, por supuesto, y pensando en que el billete me podía salir por 1.000 y pico, 2.000 dólares, euros, dólares. Lo conseguí comprar al final por 800, pero me dijeron, mira, con tu cuadro de diabetes y con la diabetes como la tienes ahora mismo, que la tenía por el mismo nerviosismo, pues la tenía afectada, alta, ¿no? Podemos hacer una cosa, podemos pagar una clínica que diga que has tenido un pico de diabetes y te han tenido que atender y que por eso has perdido tu vuelo y entonces que por lo menos una parte te la compensen, ¿no? Una parte, si el billete era en ese momento 1.500, 1.600 euros, pues era una buena cantidad y era una media verdad o era una trampa, indudablemente era algo deshonesto, pero que estaba a la mano hacerlo y por supuesto dije que no, me quedo en Bolivia, pago los 800 euros que al final pagué. No ha sido la causa mi azúcar, sino que ha sido mi diabetes, sino que ha sido una confusión con las horas. ¿Qué es lo que me lleva a tomar esa decisión? El temor de Dios. El temor de Dios está muy relacionado con nuestra integridad, con nuestra santidad. Uno de mis versículos favoritos es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, donde dice que perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. O sea, cuando andamos en el temor de Dios, se va perfeccionando en nosotros el carácter de Cristo, se va perfeccionando en nosotros la santidad. Sin embargo, el título que he usado es este, Isaías 33, 6, el temor del Señor será tu tesoro. Mira qué promesa, este versículo es para subrayarlo en la Biblia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. Mira todo lo que Dios es para nosotros. La seguridad de nuestros tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. En otra versión dice, el temor del Señor será tu tesoro. ¿Por qué no miras al que está al lado y se lo dices, el temor del Señor es tu tesoro? Cuando yo pienso en la herencia que me ha dejado mi padre espiritual, mi suegro, pero mi padre espiritual también, la herencia que nos ha dejado más importante. El hombre materialmente nos dejó muy poco, esa es la verdad. Creo que lo único que nos dejó que fue, pues, yo llevo por ahí algún pañuelico de él con la F de Fernando. Mi hijo que Enoch tiene una complexión parecida a la del abuelo, espigado, brazos largos, pues tiene alguna chaqueta del abuelo. Un terreno por ahí en Torres de Cotillas también que no sabemos bien qué hacer con él. Y pare de contar, ¿no? Para los que nos juzgaban, nos criticaban diciendo que después de cada fiesta comprábamos algo, ¿no? Estos tienen por ahí propiedades y Él lo dio todo para la obra del Señor realmente. Pero el regalo más grande, la herencia, el tesoro más grande que nos transmitió el abuelo fue el temor del Señor. Para nosotros, los que lo conocimos y vivimos cerca, para sus nietos, para sus generaciones, realmente fue un hombre temeroso de Dios. El temor del Señor estaba grabado a fuego en su corazón. Y no solamente es el caso de nuestro querido pastor Fernando, sino que los padres espirituales que Dios nos ha regalado, nuestro pastor Radamés, es un hombre que lo conozco de cerca, lo conozco muchos años a él, a su esposa, y es
temeroso, es un hombre con temor de Dios. Un temor de Dios. Si hay algo que tú puedes aprender del pastor Radamés es la forma en la que respeta, en la que reverencia a Dios, y es contagioso también. El pastor Héctor Rocha, el querido pastor Héctor Rocha, un hombre íntegro, que ama la santidad, que también me ha modelado el temor de Dios. En este caminar de años, de otros hombres o mujeres o ministerios, me he acabado apartando. Porque dice en el Salmo 119, compañero soy de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Es Salmo 119, verso 63. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Fíjate que el temor de Dios tiene mucho que ver con la obediencia, con guardar los mandamientos. Ahora abundaré en ello, pero a mí me es imposible caminar como compañero con alguien que no tiene temor de Dios. Y cuando digo temor de Dios, muchos tienen apariencia de piedad, pero luego niegan la eficacia de ella, luego no viven de acuerdo a la verdad, a la justicia, a la santidad. El temor de Dios ha sido algo que he recibido en el hombre nuevo, porque se restaura en nosotros en la conversión la imagen de Cristo, y dice que el hombre nuevo es creado en la justicia y santidad de la verdad. Y en las unciones de Isaías capítulo 11, que habla del espíritu del Mesías, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia y conocimiento, y dice uno de los espíritus, espíritu de temor de Jehová. Entonces hemos recibido en el hombre nuevo el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Pero también el temor de Dios se va aprendiendo. El temor de Dios se va aprendiendo. Cuando tú te das cuenta de que Dios no es Diosito, Dios no es un ídolo, Dios no es un santito ni una virgen a la que te encomiendas, Dios no es un colega, un amiguete, un socio, una imaginación, una religión. Dios es grande, santo, todopoderoso, y en sí mismo Él es el temible. En la medida en la que se te revela, por lo tanto, y conoces a Dios, entonces aprendes a respetarlo, a temerlo, aunque Él te da la confianza de que le llames papá, Abba, Padre, Padre mío, Padre nuestro. Pero eso no cambia la realidad de quién es Él y de que Él es el eterno, el gran yo soy, misterio insondable, el autor de la vida, el creador, el sustentador de todas las cosas. Ante Él nosotros somos una mota de polvo en el vasto universo, somos insignificantes. Entonces, la medida en la que le conoces, aprendes a temerle, pero también la experiencia caminando con Él ayuda. O sea, cuando tú ves con el paso de los años cómo les ha ido a aquellos que juegan con Dios, porque a veces a corto plazo parece que todos salimos airosos, e incluso algunos que usan la mentira, el rejuego, la manipulación, buscar siempre el beneficio propio, parece que incluso sacan ventaja, pero a la larga, en el medio y largo plazo, te das cuenta de que no les va bien. A los que deshonran a Dios. Dios tuvo mucha paciencia con la casa de Elí y con sus hijos. O sea, muchos podían decir, pero ¿por qué Dios no hace algo? Estos son unos fornicarios. Todo el mundo sabe que las nazareas, las mujeres consagradas para Dios, abusan de ellas, se aprovechan, toman la ofrenda. ¿Por qué Dios no hace algo? Y Dios está esperando pacientemente tener reemplazo, formar a Samuel. Pero cuando llegó el tiempo de arreglar cuentas, estudie 1 Samuel y va a ver cómo el Señor arregló cuentas con la casa de Elí
Y a través de un profeta le dijo, el que me honra será honrado, pero aquel que me deshonra será tenido en poco. Y Dios cortó esa casa. Y yo he visto con mis ojos, a pesar de estar en el nuevo pacto, incidentes parecidos al de Ananías y Zafira. He visto con mis propios ojos cómo el Señor, Él mismo, dice, mía es la venganza, yo pagaré. De eso hablamos hace unas semanas atrás, el Dios que da el pago. Dios mismo defiende su causa, su nombre, la santidad de su nombre, defiende su propósito. Y he podido ver el celo del Señor. Qué dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay un mensaje que me encanta de Itiel Arroyo. Itiel es uno de mis predicadores favoritos. Yo lo escucho y me encanta, aprendo muchísimo de él, como de otros, ¿no? Y Itiel, enseñando el temor de Dios, menciona un documental que él vio de domadores de leones. Pero de domadores de leones que todos ellos, o algunos de ellos le faltaba un brazo, o tenían una marca en la cara, o tenían alguna especie de minusvalía, y coincidían que tomaron demasiada confianza con el león. O sea, todos decían lo mismo, a pesar de que los domamos, a pesar de que hay un momento que parece un gatito, a pesar de que ese es nuestro trabajo y estamos acostumbrados a estar con leones y alimentarlos, etc., no se nos puede olvidar, mi herida o mi brazo mutilado u otros que no lo han contado es porque se nos olvidó de que no deja de ser un animal salvaje, un animal con una naturaleza fiera y poderosa. Entonces nos confiamos y en un momento dado encontramos el poder, que no es un gatito. Dios no es un gatito, aunque algunos lo tratan como si no fuera real. Realmente así, lo tratan como si no fuera real. Hacen las cosas, o sea, hay gente que incluso habla de Dios y hacen las cosas como si Dios no viera, como si Dios no fuera real, como si un día no fuesen a estar ante la presencia de Dios. Aunque tengamos confianza, no es un león domesticado, es el león de la tribu de Judá. Es el león que ruge y tiemblan, hasta los demonios tiemblan, que hay cristianos que ni tiemblan, que se llaman cristianos y son más cristinos más bien. Pero porque si tú conoces a Dios, le amas pero tiemblas. Entonces, el caminar con el Señor te va enseñando, Él mismo, el Espíritu del Señor mismo, Él te va enseñando el temor de Dios. Te va enseñando el temor de Dios. Pero hoy puedo decir con la boca llena que el temor de Dios es mi tesoro. Es mi mayor riqueza. Es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos. Que gracias al temor de Dios, que Él me bautizó con temor de Dios, soy lo que soy. Y le puedo servir. El temor de Dios guarda mi matrimonio. El temor de Dios guarda mi caminar. El temor de Dios es lo que ha forjado mi carácter. Y digo que es lo que me gustaría también dejar para mis hijos naturales y también para vosotros, mis hijos espirituales. Isaías 33:6, el temor del Señor es tu tesoro. Hay 3 clases de temor en la Biblia. El terror o pavor, no quiero, si veis, sería para hacer un estudio, una serie de enseñanzas, pero no quiero detenerme demasiado. Está el terror o pavor, que en Deuteronomio 28 dice que si tú desobedeces al Señor y no andas en sus caminos y echas la palabra a tus espaldas, tendrás terror, espanto, dormirás con sobresalto, porque de repente, súbitamente pueda venir algo en tu contra. El terror, el pavor. Mucha gente en el mundo hoy día vive bajo terror, vive con miedo, vive con
pavor. En 1 Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, esa clase de temor, de sentirte inseguro, de sentirte a merced de las circunstancias, de sentirte que en cualquier momento llegará una mala noticia y te destruirá. Eso, el amor de Dios lo echa fuera, porque tú sabes que Dios es más grande que todo y Dios te cuida, Dios es tu Padre y tu vida está en sus manos. ¡Aleluya! Hay otro temor en la Biblia que podríamos llamarlo miedo ante el poder de Dios. O sea, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. No era ese terror, pero a causa del pecado, ahora el hombre, la mujer, sentían un miedo ante Dios. Está en Hechos 5:11, cuando mueren Ananías y Zafira, un temor, un miedo se apoderó de la gente que aún ni siquiera conocía a Dios, que todavía no tenía el temor del que estoy enseñando, pero dijeron, algo extraño pasa con esos cristianos. O en Hechos 19:17, cuando había unos exorcistas ambulantes y unos hijos de un sacerdote, un tal Esceva, quisieron echar fuera los demonios de un pobre endemoniado, de un hombre muy atado, y este pudo con ellos y desarrolló una fuerza sobrenatural que incluso les golpeó y les arrancó vestidura y salieron huyendo. Y sabiendo estas cosas, comparándolo con el poder de Dios manifestándose en el ministerio de Pablo y en la iglesia, que echaban los demonios en el nombre de Jesús, los demonios salían. De hecho, estos tomaron la fórmula: en el nombre de Jesús al que predica Pablo, y el demonio se rió y dijo, a Jesús conocemos, por no decir tememos, temblamos ante, y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el demonio les pegó una paliza. Y sabiendo la gente estas cosas, miedo se apoderó de ellos. O sea, es una reacción natural ante acontecimientos sobrenaturales, celestiales y que tienen que ver con los poderes del siglo venidero. Pero estamos hablando del temor reverente, la reverencia, el respeto. Un buen ejemplo para entenderlo es el del matrimonio, porque en 1 Pedro 3, 1-6 y en Efesios 5, 33, y lo siento por las hermanas, lo siento por todas las fans de Irene Montero, etcétera, pero es lo que enseña la palabra de Dios, que dice que las mujeres respeten a sus maridos. Pero sabes que ahí usa la palabra temor, teman a sus maridos. Entonces, yo no quiero que mi mujer me tema en el sentido de sentir pavor o miedo, pero sí que ahí recomienda a las mujeres que tengan una honra, una reverencia, un respeto, que creo que es algo que deberíamos de recuperar en los matrimonios. Sí, las mujeres digan, ay, pasa el punto, Juan Carlos, pasa el punto este. Pero más demanda hay para los hombres, que dice que den la vida por las mujeres y amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso es más, incluso. Eso es una honra al grado máximo, el dar la vida y amarla como Cristo amó a la iglesia. Pero a las mujeres, la parte que le dice a las mujeres es que tengan como Sara respetó a su marido y le dijo Señor. Ya sabes, mamá, de ahora en adelante que tiene que decirme Señor. Hubo un momento que Sara dijo de su marido Señor. O sea, y dice que vosotras sois hijas de Sara si tenéis el temor que ella demostró. O sea, la piedad, la conducta que ella demostró. Es un trato. Te voy a decir una cosa, mujer, voy a aprovechar y voy a decir una cosa. En la medida en la que tú sabes honrar y valorar a tu marido, va a ser mejor. El problema de muchos hombres es que son menospreciados, son machacados, son tenidos en menos por sus mujeres a veces llenas de virtudes, de atributos, que preparadas para muchas cosas. Entonces se comparan y comparan a sus maridos con otros hombres, y el don que Dios le ha dado, con el que ellas se han casado, nadie te puso una pistola, el regalo que Dios te ha dado, valóralo, honra a tu marido y respétalo. Y eso va a hacer que, eso lo dignifica, eso va a hacer que él se sienta un hombre valorado y estimado en casa y va a ser mejor marido.
Me estás poniendo cara de enfado a las mujeres, pero leed Efesios 5:33 y 1 de Pedro 5:1 al 6. No, 1 de Pedro, a ver, 3, 1 al 6. Ya lo dejo, el tema incómodo. En el Antiguo Testamento era temor con amor. En el Nuevo Testamento, amor con temor. Porque en el Antiguo Testamento todavía había un velo de separación. Y el monte Sinaí, el mismo Moisés, cuando Dios se revela allí, dice que temblaba. Y estaba el pueblo diciendo, habla tú con él, o sea, con ese Dios que hace temblar el monte. Y se manifestó con ruido atronador y con fuego. Y el mismo Moisés estaba delante de Dios diciendo, estoy temblando. Dice Dios, esta revelación ha sido para que mi temor permanezca en vuestros corazones. O sea, para que tengáis un respeto por mí. Que yo no soy un ídolo de Egipto, Dios, yo soy Dios Todopoderoso. Muy pronto dejaron de tener ese temor. Pero Moisés se hizo amigo de Dios, dice que hablaba con él cara a cara. Y Dios quería ser amigo de Israel, amó a la nación de Israel. Y a un David incluso que hizo aquel tabernáculo sin ni siquiera lugar santísimo. O sea, Dios se dejó amar por aquellos que le supieron respetar. Era temor con amor. Ahora se ha roto el velo, hay una gracia mayor. En Jesucristo tenemos acceso al Padre, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios, pero debe ser un amor con temor. Un amor, pero todavía con respeto, con temor. Y Dios se encarga de enseñarnos también las dos cosas. La confianza de que le llames Abba, Padre, y te muestra su amor. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia con mis hijos, ellos me aman, tienen una relación de confianza, pero también tienen una medida de respeto, de temor sano, de reverencia hacia su padre y su madre, que de hecho esto es un colegueo que se ha establecido, no sé, después de la dictadura, sabes que somos muy pendulares los seres humanos, y después de la dictadura, de aquel llamarle a los padres de usted y a los abuelos ni se diga, se pasó a una confianza que los padres dicen, no, yo lo que quiero es ser amigo de mis hijos. Tus hijos tendrán muchos amigos, pero solo tienen un padre y una madre. Tiene que haber una relación buena de confianza y cercanía, pero al mismo tiempo es sano que los hijos respeten y honren a sus padres, y que los padres, por su forma de vivirse, se hagan de respetar también, por su coherencia a la hora de vivir lo que ellos quieren enseñar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una casa cuando están papá y mamá? O sea, cuando está la presencia de los padres. Versus cuando, frente a ese otro momento, cuando no están los padres. Y no están los padres y los hijos se sienten con la libertad de traer algún amigo, se sienten con la libertad de quizás hacer algunas cosas que no se atreverían a hacer con papá y mamá allí. ¿Verdad? ¿Te ha pasado alguna vez que has llegado a casa y de repente empiezan a salir amigos de debajo de las camas, de los sillones, comienzan a irse? Bueno, hasta luego, hasta luego. Y tú dices, algo aquí no huele bien. Si no te lo han hecho tus hijos, quizás tú se lo hiciste a tus padres. Y yo se lo hice a mis padres también. Cuando están los padres, hay otra forma de conducirse en casa. ¿Por qué? Porque hay un respeto, hay una reverencia, está la autoridad. Igual nosotros, hermanos, cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, de la presencia del Padre en todo momento, no puedes andar de cualquier forma. Tú estás consciente de la presencia del Padre en casa. Por eso el temor de Dios tiene que ver mucho con fe, con que le creas a Dios y creas que Él es real, que Él existe. Porque entonces tú vas a saber que estás delante de su presencia. No puedes decir una cosa aquí y ser otra cosa en casa, como si Dios te ve en la iglesia y no te ve en casa. Sigues en su presencia, ¿verdad?
Entonces, hay gente que malversa dinero, que miente, que tiene una doble vida, porque realmente no creen, o sea, en última lectura no creen que Dios es real y digno de respetar. Porque si tú estás delante de la presencia del Padre, estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, tú sabes que ante Él está expuesto tu pensamiento íntimo y lo que haces y cómo tratas a los demás, etc. Eso te ayuda a conducirte con temor. ¿A que sí? Se le debe a Dios. Jeremías capítulo 10, versos 6 y 7. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay nadie como tú. Hay gente que le tiene más respeto a los hombres que a Dios. En estos días yo estoy alucinando porque ha habido una delegación de pastores, de ministros, que han estado en el Vaticano viendo al Papa en audiencia y que se han hecho la inclinación delante del Papa y el Papa les ha puesto las manos así como si estuviesen delante de un superior. Te estoy hablando de supuestos protestantes evangélicos que tienen la luz de que el único sumo pontífice se llama Jesucristo, el puente entre Dios y los hombres, y que saben, comprenden completamente cómo toda la religión católica en muchos sentidos es babilónica, es una jerarquía que se ha apartado del puro evangelio. Y esa postración o esa especie de reverencia, y otros que han mantenido su dignidad, han hecho un saludo como a un dirigente, como al líder de una iglesia e incluso jefe de un estado, porque así de astutos fueron, hicieron el Vaticano Estado y es un trato el del Papa con otros presidentes como de presidente a presidente, de estadista a estadista, pero han tenido un saludo de respeto, pero esa especie de me inclino, que me ponga la mano encima. ¿Cómo puedes tener esa actitud si tienes temor de Dios? O sea, tú no puedes tener más temor al hombre o a un sistema religioso que a Dios. El temor de Dios te libra del temor a los hombres. Porque tienes temor de Dios, no puedes decir sí a cualquier cosa ni postrarte. Eso fue lo que guardó a los jóvenes hebreos para no postrarse delante de la imagen. Hoy en día ya no es tanto el problema con la religión católica. Ahora nos tenemos que postrar delante de la imagen de toda la ideología LGTBI, QRST y no sé más las siglas, y nos tenemos que postrar y decir sí a lo que la gente, pues, ahora hablas con cualquiera. En estos días me comentaban unos padres de la iglesia que estaban afectados porque su hijo hace una redacción del campamento de verano de los jóvenes y de cómo su masculinidad fue afirmada, es decir, cómo le ayudaron a saberse hombre, a sentirse hombre y no estar en ninguna confusión de género. Creo que tiene 12, 13 años el muchacho. La profesora, delante de toda la clase, la profesora con la redacción en la mano la lee y le dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero tú dónde estás metido? ¿Pero tú no sabes que se nace heterosexual o se nace homosexual? ¿Que la gente nace homosexual? Y lo dice así, como si fuese ciencia probada, esa mentira, esa falacia. Y tú no sabes ni siquiera si puedes ser homosexual. O sea, ¿pero esto qué es? Y el muchacho que había sufrido bullying se cayó y volvió a su sitio, imagínate. Y empezó a hablar la profesora de tolerancia, porque el ejemplo de tolerancia que estaba dando ella, ¿no?
pero es así como, yo creo que no sé si porque ella es o que hay que tener un respeto para una orientación de gay o lesbiana, un respeto, pero ya el punto es que te respeten también a ti, que no creas y te hagan confesar con ruedas de molino. Entonces, el temor de Dios hace que nosotros no nos postremos delante de un pensamiento que sea mayoritario hoy en día o quieran hacerlo mayoritario y como eso tantas cosas que nosotros por respeto a Dios nos mantenemos queriendo agradarle en todo en nuestra conciencia. Eso fue lo que hizo que Martín Lutero, pronto se celebra el 31 de octubre el día de la Reforma y él hay un momento que le cae la ficha, iba subiendo la escalinata de San Pietro y dice, le cae la ficha, le viene la revelación, el justo por su fe vivirá. ¿Qué hago yo aquí haciendo estas obras, estas penitencias? Y era el tiempo, ya sabéis, que vendían las bulas, las indulgencias y todo era para sacar dinero para construir palacios, supertemplos. Entonces se levantó y dijo, ya está bien, o sea, mi conciencia no me deja seguir haciendo esto. Y comenzó un movimiento de reforma que fue toda una revolución. El temor se le debe a Dios, que nos llene de tal manera de temor santo que no nos postremos delante de cualquier hombre. Un respeto a los hombres, por supuesto, a las ideas de las personas siempre. Una honra al que se le debe honra, por supuesto que sí. Pero ante todo le tememos a Dios. Mirad cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. O sea, hay una reverencia que solo se le debe a Dios. Es suprema, es máxima. Eclesiastés 12:13, la conclusión. Cuando todo se ha oído, o sea, es como si dijéramos el sabio Salomón que escribe Eclesiastés, y la conclusión de mi mensaje, de mi discurso, pero también el Evangelio, la conclusión del Evangelio es que Dios merece ser temido. O sea, la conclusión del Evangelio se resume en pocas palabras. Tiene que ver con Jesús, con que la salvación es por amor y por gracia, que a Dios le pertenece la gloria, pero que también los hombres teman a Dios. Ese es un anuncio del Apocalipsis. Teman a Dios. Cuando el ángel viene a anunciar, el Evangelio dice que toda criatura que teman a Dios y le den la gloria. Pues mirad, Eclesiastés 12:13, la conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otra vez, ¿veis cómo está ligado obedecer con temer? Porque si tú temes a Dios, vas a guardar su palabra. O sea, no es que yo te temo, cuánto te amo, cuánto te honro y vives de cualquier forma. Al menos le quieres obedecer. Quizás no llega al estándar de obediencia que te gustaría, pero le quieres obedecer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. Claro, todos los hombres van a estar delante de Dios y un día toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo. Toda lengua le va a confesar que Él es el Señor. O sea, hay un día en el que los hombres verán que el Evangelio es verdad, que Jesucristo es real. Doblarán la rodilla ante la majestad del Hijo de Dios, ante el trono alto y sublime, y reconocerán, oye, realmente Jesucristo es el Señor. Hágalo usted, amigo mío, mientras que está en la tierra, mientras que está en la libertad de decidir, de escoger. Va a llegar un momento donde ya estemos todos ante Él y será demasiado tarde. Este es el momento de temer a Dios, respete a Dios, dele la gloria a Dios y ponga su confianza en Jesucristo. Él es el Señor y Él es el Salvador. Porque Dios traerá toda obra a juicio.
Amén. Primera de Pedro 2, 16, 17. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Mirad, ¿cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? Verso 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. En estos días los reyes que eran sátrapas, tiranos, dictadores, eran absolutistas, totalitarios. Y dice que honremos al rey, que honremos a las autoridades. Nosotros ya, si os dais cuenta, en la medida en la que van avanzando los tiempos del fin, cada vez la democracia es más débil. ¿Lo veis, hermanos? Cada vez, también en España, la democracia es más débil. Y los gobiernos abusan, pervierten la justicia. Pero todavía tenemos que honrarles. O sea, todavía tenemos que tener un respeto. Me encantan cuando Nabucodonosor manda a los muchachos hebreos que se postren delante de la estatua. Ellos no se en plan anarquista. Si pudiéramos te cortamos la cabeza, pagano. Yo qué sé, ¿sabe? Haciendo allí una especie de guerra, de yihad. No. Salve, oh rey, viva para siempre. Debes saber, majestad, que nosotros no podemos postrarnos delante de su estatua, de su imagen. Y creemos que Dios nos librará. Pero aún si no nos libra, con todo no nos postraremos. Con respeto, o sea, honrando al rey, pero temiendo a Dios. Porque Él es el único digno de ser temido. Amén. Le damos aplauso a Él. Aleluya. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Apartarse del mal, aborrecer el pecado y obedecer a Dios. Ahí os he puesto los textos que demuestran. El temor de Dios es un freno. El temor de Dios es como un vehículo que no tenga un freno. Se te rompe el freno y a más fuerza del vehículo es un desastre, te estrellas, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios nos respalda, Dios nos da tantas cosas, su autoridad, su bendición, su derecho de ser hijos de Dios. O sea, verdaderamente nos empodera a Dios, es una realidad. Pero el temor de Dios es un freno para no hablar de cualquier forma, para no tratar a la gente de cualquier forma, para no hacer quedar mal a Dios, eres consciente de que estás delante de su presencia, te conduces delante de Dios. Y entonces eso te guarda tu boca. Por ejemplo, podemos leer en el Salmo 34, creo que de los textos que hay, este sería uno que podríamos escoger. Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre? Aquí es un género que se aplica para hombre y mujer. ¿Quién es el hombre, la persona que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Todos, ¿a que sí? Entonces dice, guarda tu lengua del mal. Esto es el temor de Dios, hermanos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto es el temor de Dios. Apartarnos del mal. Pero no solamente apartarnos del mal, aborrecer el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado
Aborrecer el pecado porque el pecado es muerte. Aborrecer el pecado porque por mis pecados murió Jesús en la cruz. Mi pecado es algo tan terrible que el santo, el bendito, el que habitaba en luz inmarcesible se tuvo que hacer hombre y morir para perdonarme mis pecados. O sea, yo sé que tengo perdón de pecados cuando los confieso y me arrepiento, pero aborrezco el pecado, no le quiero fallar a Dios. No le quiero fallar. Hoy hablaba con una parejita, me ha encantado porque tan sinceros ellos que me decían, a veces queremos cambiar y hacer lo que sabemos que es correcto. Y nos ponemos a cambiar y acabamos dando una vuelta de 360 grados. Es como si una rotonda, ¿verdad? Ahí está la rotonda, tú vas en esta dirección hacia el púlpito andando, ¿verdad? Y entonces tú haces la vuelta y tú quieres cambiar y haces la vuelta, pero sigues la vuelta, le das la vuelta entera y sigues igual. Entonces ellos nos proponemos, nos lloramos, nos arrepentimos, pero al final nuestra vuelta es de 360 grados. Es decir, hemos dado una vuelta, pero seguimos por el mismo camino. Pero el temor de Dios es un giro de 180 grados. Es que yo sé que no agrado a Dios, que no voy por el buen camino. Entonces le voy a dar la vuelta al asunto, a mi conducta, a mi comportamiento. Y voy a dar un cambio de dirección, verdaderamente de 180 grados. Eso es arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere. Aborrecer el pecado, lo que sé que me trae malas consecuencias, pero también ofende a Dios. Cristo murió por mis pecados. Yo no puedo seguir viviendo en el pecado. Y también es obedecer a Dios. Mirad lo que dice Malaquías 1, 6 y 7. Este es un mensaje impresionante, o sea, para mí imponente. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Nosotros que decimos Señor, 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 aquí dice claramente, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces los sacerdotes contestan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios dice, a los hechos me remito. O sea, el culto sigue, pero me estáis ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. O sea, estáis ofreciéndome cosas, pero viviendo en desobediencia, viviendo en pecado. El temor de Dios es obedecer, es guardar mis mandamientos. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decir, la mesa del Señor es despreciable. Dios veía lo que era verdad en sus corazones porque, aunque la mesa del Señor ellos seguían ofrendando, pero lo que ofrendaban demostraba la clase de Dios que ellos tenían. Porque dice Dios, ¿le llevarías a tu gobernador un animal tuerto, cojo, escuálido o robado? Si quieres mostrar respeto a un gobernante humano, si le vas a llevar un animal, ¿le llevarías una clase de animal así? ¿Por qué vosotros ofrecéis esos sacrificios en mi altar? ¿Tienen más respeto a un hombre que a Dios? Por eso me estáis deshonrando, dice el Señor. En el mensaje de Malaquías. Jesús lo enseñó con estas palabras. Marcos 7, 6. Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócrita, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, ellos con los labios honraban al Señor, pero el Señor estaba viendo sus corazones y sus hechos. Isaías 29 es más claro para mí. Isaías 29 es 15 y 16. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Has visto cuando te encuentras con alguien que ha estado en una iglesia evangélica y ya sabe todo el lenguaje, ¿no? Ya habla como evangélico. Incluso gente que te encuentras por la calle y le hablas del Señor y de repente cambia el chip. Como han estado en Reto, en Remar, en un centro de rehabilitación unos años, ya saben todo.
Y te dicen, no, hermano, si yo también sé la Biblia, a mí me encanta, y te hablan así, hasta te predican a ti. Que llega un momento que dices, yo estoy bien, si solamente necesito 5 euros para ir a ver una tía mía en Cartagena. Sí, tu tía heroína, ¿no? Entonces, y están mejor que tú, y tienes que decirle, pero si estás tan bien, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Solo, lleno de porquería, en los huesos y con los ojos que se te salen de las órbitas. Señor, 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 no te sirve de nada. Dios todavía no ha obrado, estás cautivo, Dios no ha obrado todavía en tu corazón, necesitas ayuda. Pero el pecado engaña de tal manera y las adicciones engañan de tal manera que muchas veces es difícil ayudar porque ni siquiera ven la necesidad hasta que es demasiado tarde. Muchos estamos aquí por la gracia de Dios porque a tiempo nos dimos cuenta, pero el Señor nos abrió los ojos. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, mira, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otra versión dice, aprendido de memoria. Su temor a mí me da miedo, valga la redundancia, me da miedo perder el temor y hacer ya las cosas mecánicamente. Entrar en piloto automático, ya sé cómo estar en un culto, ya sé cómo cantar, ya sé cómo hablar, ya sé hacer las cosas de pastor, los pastores hacen cosas de pastores, y los evangélicos hacen cosas de evangélicos, ya sé cómo conducirme y te pones lo has aprendido de memoria, incluso te lo han inculcado, pero Dios mira el corazón. Él sabe si es verdad o no lo que hay en nuestra boca. Y a veces decimos cosas que son grandes. Y hermanos, que el temor de Dios caiga en esta iglesia. Y que nosotros digamos, te lo entrego todo, que sea verdad de corazón. Que Dios no tenga que decirnos, es una canción que te ha aprendido de memoria. Pero yo veo tu corazón. Que cuando nosotros digamos, Señor, te amo, que sea verdad. O al menos esté en nosotros el anhelo ferviente de amarle. Amén. Cuando el temor de Dios está sobre nosotros, respetamos lo de Dios, respetamos su palabra, respetamos su presencia, sin entrar en religiosidades. Hemos pasado un 24 horas ahí, Vanessa y yo, en Córdoba, y visitamos, muy recomendable, la casa de Sefarat, creo que se llamaba, y ellos, qué respeto tienen, ¿no? Por ejemplo, el rollo de la Torá lo tienen en una especie de armario de vitrina, y entonces lo saca el rabino cuando lo van a enseñar y lo vuelven a guardar, aunque cada uno tenga su ejemplar, pero por esa Biblia, esa parte de la Biblia que usan cuando van a estar en un servicio, en la sinagoga, es como una pequeña sinagoga, tiene un respeto, ¿no? Eso, claro, igual puedes entrar en hacer todo ese tipo de cosas de memoria. Me arrodillo porque queda bien, porque todo el mundo lo hace, pero en mi corazón no estoy arrodillado. Pero hay gente, en cambio, que a mí el fervor de algunas personas en una religiosidad equivocada me ministra. O sea, hay gente que no tiene la gracia de conocer a Jesucristo como tú y yo y conocer la palabra de Dios como tú y yo, pero tienen una sinceridad y un compromiso con su fe que es encomiable, que es envidiable. Y nosotros deberíamos de tener confianza, pero al mismo tiempo temor. Por ejemplo, yo estoy aquí orando por alguien y aquí hay una conversación detrás de mí. ¿Viste? 3-2, qué golazo que metió, ¿viste el golazo que metió? Y tú estás aquí orando por alguien. Y es inconcebible en algunos círculos porque de alguna manera han aprendido a conducirse. Nosotros tenemos una confianza y no entramos en ceremoniales ni liturgia, nada de esto, pero es un asunto de entendimiento, de temor de Dios. De temor de Dios. Que a mí a veces me cae un celo, hermano, que me tengo que contener porque
A lo mejor estamos en un momento sublime de la reunión. Dios está haciendo algo glorioso y vas para afuera. Estás en el ambiente del hall o del baño y te das cuenta de que la gente ha desconectado completamente de lo que hemos venido a hacer, de la adoración, de lo que el Señor está haciendo dentro y entonces estás ahí hablando, gritando o hablando de cualquier tontería y entonces ¿cómo haces? Vuelves a entrar aquí y entonces te transforma y acabas de decir, ¡guau! Sí, cómo ha subido la gasolina, tremendo, ¿eh? Si es que yo ya no sé cómo, voy a tener que venir en bicicleta a la iglesia. Y entonces entras para aquí o sea, para mí hace un cortocircuito. Y lo entiendo en gente que es recién convertida, que no ha aprendido el temor de Dios. Pero venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Dios. Si tú respetas a Dios, si tú sabes qué estamos haciendo aquí, intenta no desconectar, aunque salgas a llevar a tu niño a la escuela dominical o vas al baño, intenta no desconectar y estar en estupideces, que ya habrá tiempo de eso, pero hemos venido a consagrarle unas horas a Jehová, a darle un culto al Señor, ¿o no? Que si os ponéis a pensar, mirad que el tiempo que venimos a la iglesia es mínimo y invertimos tiempo en muchas otras cosas. Como digo eso, tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Hay gente que deja la Biblia olvidada en cualquier sitio. Yo no digo que tenga bibliolatría, pero este no es cualquier libro. Tú no puedes tenerlo en cualquier sitio, especialmente los jóvenes van dejándose la Biblia, yo qué sé, en cualquier lugar. O sea, no son los 20 o 30 euros que has pagado por este libro, es la palabra de Dios. Respétalo, cuídalo. Es santo, es muy especial. Es como si yo me fuese olvidando el anillo en cualquier lugar, ¿me entiendes? Y mi mujer va por casa y de repente se lo encuentra en el baño, luego se lo encuentra ahí en la mesita del televisor y luego se lo encuentra y llega un momento y dice, dame el anillo y ya lo guardaré yo. Para nosotros es algo especial. Y yo creo que las cosas de Dios deben ser tratadas con temor, pero no aprendido de memoria, algo de corazón. No incluso porque el hombre te vea, aunque yo te voy a decir una cosa, cuando hay autoridad, se nota cuando hay autoridad. Quiero decir, gente normal, gente que está en su cabal juicio, cuando o no te cuadras delante de un guardia civil, delante de un policía, que vas tú ahí en la autovía, y de repente ves el cochecito verde y baja la velocidad, empieza a marcar los intermitentes, a conducir, como dicen los colombianos, juicioso. Porque es una autoridad. Y cuando hay un hombre o una mujer de Dios que tiene autoridad, eso también se nota. Y yo me acuerdo que nuestro pastor nos llamaba al orden y nos poníamos todos así, firmes como vela, porque respetábamos, había una autoridad. Estamos en los tiempos del fin, que ya no hay respeto por la autoridad, que ya no hay respeto ni por los abuelos ni por los padres. Dice la Biblia, delante de las canas te pondrás en pie. Cuidado. Pero eso no ha de ser así entre nosotros. Nosotros no vivimos conforme al mundo, nosotros queremos vivir a Dios y los principios eternos de Dios, porque somos temerosos de Dios. Aleluya. Amén. ¿Seguimos un poquito más? A ver quién dice que no ahora. Pero quiero seguir en otro día para que lo vayamos saboreando, para que lo vayamos. Pero ponme la siguiente imagen que es muy elocuente. Jesús es el ejemplo para nosotros de temor de Dios. Él tuvo, voy a seguir hablando del eulabeia, es el temor reverente, el temor del Hijo. Él, aunque era el Hijo que había estado eternamente con el Padre, estaba lleno de temor. Se condujo
con temor, delante de Dios. Eulabella, lleno de temor reverente, el Hijo, y nos enseñó cómo vivir. Y así es como yo también quiero conducirme en los días de mi peregrinación. Dice en 1 Pedro, con temor y temblor, conducido con temor y temblor en los días de vuestra peregrinación. Aprendamos del Hijo. Nos ponemos en pie. Padre, gracias por darnos tu palabra, por traernos a tu escuela, la escuela del Espíritu, la escuela de la palabra, Señor, y enseñarnos algo que es capital en tu palabra, medular. Sin esto estamos perdidos. Por eso te pido, Señor, que nos bautices con temor santo. Y también te pido que reveles tu persona, lo grande que eres tú, lo imponente que eres tú, lo real que eres tú, que tú estás aquí, pero estás con nosotros en el vehículo, en casa, en el trabajo, en todo lugar. Venid, hijos, escuchadme, el temor de Dios os voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vivir largos días y ver el bien, que aparte su lengua del mal y sus labios de hablar engaño? Queremos apartarnos del mal, de la mentira, de lo sucio, de lo oscuro. Aborrecer el pecado, aborrecer aquello que te ofende y seguir el bien, amar la paz, buscar aquello que es digno, que es honorable delante de ti, Señor. Ten paciencia con nosotros, Padre, porque la verdad es que hemos aprendido mal muchas cosas. Y tú sabes que el mundo está tan torcido y tan depravado. Queremos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Crecer más y más en respetarte, en reverenciarte y también en vivir en santidad, Señor. No queremos ser una cosa aquí, otra cosa allá. Vivir con una doble vida, sino tener integridad, una sola persona, una sola cosa, ser auténtico, genuino, Señor. Y por eso desarrollamos una conciencia. Espíritu Santo, ministra nuestra conciencia en todo aquello que no es conforme a Cristo, que no tiene la marca, el sello de Cristo. Alértanos. Haznos oír voz de alerta, de alarma, Espíritu Santo, que no tengamos que constantemente depender de otros que nos digan eso sí, eso no, por aquí, viste así, viste asá, ten cuidado con aquello y con lo demás allá, porque siempre entonces seremos niños. Queremos madurar, Señor, y aprender el temor tuyo. Con tu ayuda, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. La guardamos en el corazón y la queremos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya.